Bueno, continuamos acá con el módulo de descargas eléctricas atmosférica, la parte central, la parte 2, y en esta ocasión vamos a revisar algunas aplicaciones de lo que es con electromagnetismo computacional. Un ejemplo de aplicación de lo que podría ser una simulación de el impacto de un rayo y cómo se comportan los campos eléctricos y magnéticos en la estructura que se está analizando. Para este caso, dentro del tema del electromagnetismo computacional, pues hay muchas herramientas de tipo comercial, el software pues licenciado. En este caso, este ejemplo nos apoyamos en el software que es de la familia Altair HyperWorks y particularmente la aplicación de FECO. FECO es un software que está orientado a todo lo que es de simulación electromagnética y para este caso muy aplicado al tema de antenas, de radiación, de propagación y utiliza su estructura matemática, una combinación entre los elementos finitos, las diferencias finitas y el método de los momentos. Para este caso con el software, pues vamos a entrar a revisar cuál fue el ejemplo que se desarrolló en el mismo. Para este caso, se tomó un ejemplo del impacto de un rayo en el suelo cerca a una unidad de vivienda. Para este caso, tomando como referencia la norma de NTC 4552, esta norma presenta cuatro escenarios, como ya se ha mencionado pues, en videos anteriores, donde se tienen las fuentes de daño. Las fuentes de daño son S1, C2, S3 y S4. Para este caso, este ejemplo se haría con una fuente C2, que es un rayo que está impactando cerca a la estructura. Es decir, que no sería un impacto directo, sino cerca a la estructura. Y para eso calificaría como una fuente de daño S2. Esto califica dentro del análisis de electromagnetismo computacional para ver cómo es el comportamiento, la propagación de los campos electromagnéticos en la estructura de análisis. Listo. Para este caso, en el software FECO básicamente tiene dos plataformas de estudio o de análisis donde se estructura pues, el problema a modelar o a diseñar. Una primera estructura es conocida como el CAD-FECO. El CAD-FECO básicamente es la herramienta donde se pueden desarrollar todas las geometrías para cualquier tipo de problema específico. En este caso, pues la geometría que vamos a revisar en este ejemplo es una unidad de vivienda. Una unidad de vivienda o podría ser también un local comercial o una estructura, pues para este caso digamos pequeña. En esa parte del CAD-FECO se pueden asignar geometrías. Para este caso, esta es la geometría diseñada en techo. Digamos con esta estructura, estos son ventanas, lo otro pues son paredes sólidas y por dentro de las ventanas donde vamos a poner el punto de simulación que sería como en el piso, en esta parte del suelo. Ahí es donde se va a enfocar la parte de simulación. Entonces, inicialmente esa primera fase es elaborar toda la geometría y asignarle materiales específicos a esa geometría porque la propagación de los campos electromagnéticos, eh, digamos que tienen ciertos comportamientos dependiendo de los tipos de materiales que se estén analizando. Listo, para ese caso está la geometría. Lo otro de interés acá es la superficie del suelo, donde se esté ubicando la estructura para este caso de análisis o la geometría que se tiene de análisis.
Para este caso particular de este ejemplo, se va a tomar una estructura del suelo como un conductor perfecto. Es decir, que todo este plano en color verde que se está revisando acá es un conductor perfecto para este caso. Entonces el software le permite ubicar de una vez un conductor perfecto como el suelo y es donde se van a apoyar pues todos los elementos para analizar. Seguido a esto, en el software, en esta primera parte de diseño que es en el CAD FECO, viene la parte de la estructura de malla. Como había mencionado, este tipo de software pues, utiliza la metodología matemática de diferencias finitas, elementos finitos y métodos de los momentos y hace combinaciones entre esas metodologías para lograr las mejores evaluaciones de los campos. Entonces, para cualquiera de estos casos, diferencias finitas o elementos finitos, básicamente lo que es la superficie de análisis y la propia estructura que se está revisando entra a lo que cualquier software de estas características tiene configurado, que sería el hacer un arreglo de malla. Entonces, toda esta estructura y todo el piso donde se van a analizar los campos electromagnéticos tienen, digamos, la estructura de malla. Entonces, básicamente, donde esté la fuente para este escenario, vamos a tener una fuente que está golpeando en el suelo o una fuente S2 que sería cercana a la estructura y con esa fuente y el mallado que se le hace a la estructura y a la superficie de análisis es donde se empiezan a calcular todos los valores de los campos electromagnéticos propios del análisis. Aquí en esta imagen entonces podemos revisar. Listo, entonces para este caso particular de análisis se tiene el conductor perfecto que sería el suelo o la superficie del suelo. eh, Tenemos la estructura de análisis, un rayo que va a quedar cerca de la superficie. Ya se tiene definido el material. Para este caso vamos a hacer un análisis inicialmente tomando la estructura como un conductor perfecto. Es decir, como si todas las paredes, el suelo, los marcos de las ventanas de esta estructura fuesen conductores perfectos. Y el segundo caso, para cuando estas paredes de la estructura son en concreto, es decir, que hay cambio de material. El rayo va a pegar para ambos casos de estudio con una magnitud de 30 kiloamperios, va a impactar acá cerca de la superficie. Esta sería la fuente S2, que sería cerca de la superficie, y desde este punto hasta la estructura hay una distancia de separación de 100 metros. Entonces lo que queremos validar, aprovechando la herramienta de FECO, es ver, al impactar un rayo a 100 metros de distancia de la estructura, dentro en el suelo, en un plano del suelo, como sería si esta casa fuese 2 plantas, entonces vamos a analizar en el primer piso cómo se comporta el campo eléctrico, el campo magnético para los dos casos de estudio. Para el primer caso siendo la estructura un conductor perfecto y para el segundo caso siendo la estructura ya hay un material aproximado a la realidad que sería en concreto, es decir, con el dimensionamiento propio del material de una estructura. Lo único que se sigue manejando de forma ideal es que desde el punto de impacto en trayectoria hacia la estructura, estamos hablando de un conductor perfecto y no tenemos la construcción diferencial de los elementos diferenciales de lo que sería el cambio de resistividad del terreno. Entonces,
esta distancia y la propagación de la corriente del rayo en este punto hacia la estructura, todo esto seguiría comportándose de forma ideal. Como había mencionado, entonces tenemos los dos casos de simulación. Un primer caso sería la casa con materiales perfectos, es decir, con toda la estructura de la casa con un conductor perfecto. Y para el segundo punto, el segundo escenario de análisis, es la casa con materiales reales, ya ubicando la estructura en concreto. Listo, entonces después de tener uno la construcción, como había mencionado en la parte de CAD FECO, el software FECO como tal tiene una segunda ventana de análisis de resultados y esa ventana se llamaría o se conoce como post-FECO, donde ya se podrían ver los escenarios de análisis. Entonces acá una vez se hace la corrida, la simulación, eh, para este caso, que es el caso 1, donde toda esta estructura de la casa aquí se maneja una transparencia para poder ver el plano y cómo se está comportando las magnitudes de lo que sería el campo eléctrico para este caso. Estamos hablando de campo eléctrico en kilovoltios metro, es la unidad de medida para este tipo de análisis. Y se sigue manteniendo la condición de que el rayo impactó por acá los 100 metros y ahora lo que se quiere analizar es en el plano del suelo del primer piso de la casa, cómo se están comportando los campos electromagnéticos. Este visor de análisis bien se puede ubicar en cualquier parte de la estructura. Se puede ubicar a nivel de suelo, se puede ubicar en el primer piso, se puede ubicar en el segundo piso, en las paredes, en cualquier punto de observación se puede analizar. Pues para este caso se observa acá por los colores representativos que aproximadamente el campo eléctrico para este primer caso de análisis, estamos hablando del orden por los tonos, por acá hay unos tonos en las esquinas, unos tonos más claros, estamos hablando que eso se está ubicando entre 1.5, 3, 4.5 hasta 6. Más o menos hay escalas entre 1.5 y 6 y eso está en unidades de kilovoltios metro. Si nos ubicamos en este punto de acá, donde hay un tono un poco más verdoso, podríamos posicionarlo en 6 kilovoltios metro. Entonces, un potencial por la causa de la caída de un rayo cerca de la estructura que esté elevando el potencial en una estructura a 6 kilovoltios metro, digamos que esos potenciales son peligrosos, podrían representar causales de daño de los equipos y de las redes que se tengan aquí interno. Es decir, que si un equipo que está conectado a la red y por un rayo pegar cerca a la estructura se esté elevando el potencial en estos puntos hasta el orden de unos 6 kilovoltios metro, eso puede generar unas sobretensiones en los equipos que estén conectados al sistema y esas sobretensiones transitorias básicamente son la causa de que los aislamientos eléctricos de los equipos se puedan dañar. Entonces, para ir dando como unas conclusiones precisas de lo que representa el poder hacer este tipo de estudios con un software especializado, es poder analizar escenarios, varios escenarios. Se podría hacer variación. Para este caso son 30 kiloamperios. Uno podría empezar a aumentar la corriente de rayo, perdón, sí, kiloamperios, aumentar la corriente del rayo en kiloamperios y analizar cómo se va elevando el potencial. Para este caso, como viene mencionado, estamos hablando de que toda esta estructura básicamente está unida a un conductor perfecto. Y esta estructura sigue siendo un conductor perfecto.
por lo que esta estructura podría ser de análisis para el caso donde eh, digamos que se tenga una estructura de acero. Es decir, que todo este elemento constitutivo de la estructura fuese de acero. Entonces tendría unas condiciones muy particulares de elevación del potencial al tratarse de una estructura de acero. Para este caso lo que se quiere marcar es la fuerte diferencia que hay en el tema de materiales. Es decir, el siguiente análisis se va a desarrollar con lo que es en la misma magnitud de la corriente, pero cambiando los materiales por concreto. Y ahí ya vamos a sacar las conclusiones de lo que es la magnitud del campo eléctrico en kilovoltios metro en escala de la simulación versus conductor perfecto de la estructura con el concreto de una estructura que sería ya real. Entonces, para este mismo caso, vamos a analizar, en la anterior se analizó lo que era el campo eléctrico para ese mismo escenario, o sea, para ese caso 1 de estudio, seguimos analizando acá la intensidad del campo magnético. Dado en amperios, para este caso amperios metro, como la unidad es bastante baja, la escala de medida es bastante baja, es decir, que tenemos una elevación muy fuerte del campo eléctrico, más el orden del campo, de la intensidad de campo, estamos hablando de miliamperios metro. Y si observamos los puntos de los tonos de colores por por los bordes de la estructura, vemos que esto está por ahí entre 2.5 y 7.5, más o menos. Entonces, entre 2.5 como valor mínimo y 7.5 como valor máximo de miliamperios por metro, que es la unidad de medida. Finalmente, para este mismo análisis, se hace la simulación para el tema del vector de Poynting, que es un vector de energía, es el producto cruz de los campos vectoriales entre la intensidad de campo eléctrico y la intensidad de campo magnético y la intensidad de campo eléctrico, y las unidades de medida son vatio por metro cuadrado. Entonces, igual para la superficie de medida, para el mismo caso de análisis que es el, el conductor perfecto y 30 kiloamperios golpeando cerca de la estructura, 100 metros específicamente, cómo se comportan los valores de vatio por metro cuadrado, es decir, energía. Si vemos las escalas de colores en los diferentes puntos, vemos que estamos como entre 3 y 6, entre 3 y 6 vatios por metro cuadrado. Mm, bueno, aquí ya cambiamos el análisis y vamos a poner el escenario de estudio, pero para la casa, ya cambiando las paredes por concreto. El rayo, la magnitud de la corriente del rayo se deja igualmente en los 30 kiloamperios. La distancia de separación entre el punto de impacto y la estructura de la casa también de 100 metros, esos parámetros se dejan iguales, y se cambia la estructura por concreto. El software de FECO pues trae una librería bastante robusta en lo que tiene que ver con materiales para ubicar la permitividad para el caso de la componente eléctrica y la permeabilidad para el caso de componentes magnéticas, dependiendo de los escenarios de estudio que se estén analizando, o también uno podría, si conoce esos valores de los materiales, crear un material propio o particular de lo que se esté analizando. Como se observa acá, volvemos a la escala de medida, y en esta escala de medida vemos que para un impacto cerca de la estructura, a separación de 100 metros, cambiando el material de concreto, es decir, a un material real, la escala de medida del campo eléctrico pasa al orden de los microvoltios por metro. Para el escenario del conductor perfecto teníamos
orden de kilovoltios metro. Y estábamos hablando que entre 1.5 y 1.6 kilovoltios metros se estaba elevando el potencial en la superficie de medida. Para este caso, si observamos los puntos de análisis acá, vemos que está en el orden entre 75 y 150. Es decir, que para el escenario de análisis podemos estar teniendo elevación del potencial entre 75 microvoltios metro o 150 microvoltios metro, que es una reducción bastante significativa en lo que tiene que ver con el escenario de análisis con la misma magnitud de los 30 kiloamperios y con la distancia de separación. ¿Qué sucede? Que es muy seguro que se aplique la dependencia también o en función de la distancia, que entre más cerca esté el punto de impacto de la casa, dejando el material igual, es decir, dejando el concreto, pues se vayan a tener unos valores más elevados. Porque finalmente los campos electromagnéticos van a decrecer o incrementar dependiendo de qué tan cerca se esté midiendo de la fuente. Si la fuente la acerco, pues el punto de medida va a incrementar su magnitud. O sea, aquí claramente se ve una reducción bastante fuerte en lo que tiene que ver con el potencial. Y vamos ahora a mirar la parte del... Ah, bueno, en el anterior estábamos revisando la parte del campo eléctrico para este escenario que es con el concreto, pero teníamos ahí una componente vectorial, es decir, que hay unas líneas orientadoras, porque estamos hablando de líneas de campo, donde finalmente el campo se va orientando de acuerdo al origen de la fuente y a cómo es la distribución en la superficie que estamos analizando. Entonces, acá lo que se hizo en esta gráfica fue eliminar del visor la parte vectorial de las líneas de campo, toda esa dispersión de campo que se está viendo ahí, y se dejó solo la superficie. En la superficie se tiene con un mallado para poder apreciar un poco más con la escala de con la escala de medida, para este caso el campo eléctrico en unidades de milivoltios con metro, entre metro, milivoltios entre metro, y ver aquí cosas particulares. Entonces, lo primero es que en la parte central o en la parte de la superficie no implica las aristas o las esquinas, parece ser que hay una distribución bastante uniforme. Es decir, que podríamos estar hablando entre 25 y 50 milivoltios por metro. Para el caso de las esquinas, donde se hace ortogonal las paredes de la estructura, se observa que hay una concentración un poco más fuerte del potencial. Miren que por acá podemos observar bien en la esquina, sobre todo de esta parte que estoy señalando, que podría estar en el orden de 175 a 200 milivoltios metro en estos puntos. Y en estas otras esquinas, con el tono de la escala de colores, podríamos estar hablando que se ve con un amarillo entre 150 y 175 milivoltios metro. Pero de igual forma, si comparamos eso con el valor que se tenía inicialmente, cuando la estructura era de conductor perfecto, que estamos hablando del orden de 6, 7 kilovoltios por metro, se tiene una disminución bastante considerable. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué escenarios podemos ir concluyendo con lo que tiene que ver
en la parte del estudio integral de sistemas de protección contra rayos o escenarios de análisis en lo que tiene que ver con las fuentes de daño, eh, con toda la estructura de los rayos. Es decir, para una fuente S2 que golpea cerca de la estructura, es un factor determinante el material con que esté construido la estructura. Es decir, si esta estructura fuese de un material conductor, estamos hablando de acero, carbon steel, algún material conductor, ese escenario del rayo cerca de la estructura puede generar elevaciones del potencial en alguna superficie que esté anclada o adherida a la estructura, eh, de potenciales bastante fuertes. Para el escenario que estamos viendo acá son 30 kiloamperios. 30 kiloamperios, como es un caso más probable, es más altamente probable que seguir incrementando la magnitud del rayo. Entonces los otros escenarios serían más críticos. Vamos a subir a 100 kiloamperios, a 200 kiloamperios. Esos escenarios serían más críticos, pero menos probables. Mientras que de 30 kiloamperios hacia abajo, hasta llegar a 3 kiloamperios, son casos bastante probables, pero menos restrictivos. Es decir, que los valores energéticos van a ser menores. Las solicitudes energéticas del análisis va a tener unos menores valores. Otro caso a concluir acá es que en las esquinas, en los puntos donde se cruzan las paredes, pues en esas aristas hay concentración. Hay concentración del campo. ¿Por qué? Porque los diferenciales de superficie se van achicando y lo que hace es que se intensifiquen las líneas del campo en ese punto. Ahora, si le adicionamos a esto un análisis, aparte del campo eléctrico medido en la superficie del suelo, analizamos una corriente superficial que se puede medir en las paredes también de la estructura. Vemos por acá esta escala de medida de corriente superficial que está en el orden de los miliamperios metro, miliamperios por cada metro. Y ya analizándolo en la estructura, para este caso, la escala de campo eléctrico sigue siendo medida en el suelo, como la imagen anterior, y la corriente superficial está siendo medida en la estructura, toda la estructura. Esta estructura continúa siendo de concreto, materiales reales de construcción. Vemos por acá unos tonos verdes por cerca a las esquinas donde se concentran unos tonos verdes. Podríamos estar hablando de 0.3 a 0.7, más o menos entre 0.3 y 0.7 miliamperios por metro. ¿Qué quiere decir? Que para el caso de impacto se ve el potencial reflejado en el suelo, donde se está analizando dentro de la estructura, pero también al estar la estructura implicada o anclada, construida directamente a contacto con el suelo, también se pueden presentar unas corrientes superficiales por toda la estructura, que son de orden muy bajo, una magnitud muy baja, pero no se pueden desconocer. Listo, si analizamos el mismo escenario para el campo magnético, la intensidad de campo magnético está en miliamperios entre metros y tenemos la escala de tiempo y ahorita tenemos la variación del plano donde se está analizando. Como se puede observar aquí también, el campo magnético, al igual que el campo eléctrico, se está intensificando en las esquinas. Es decir, que en todos estos puntos eh, de aristas hay una intensificación del campo eléctrico y seguido a eso también una intensificación del campo magnético. Aquí vemos unos tonos entre azul y verde. Entre azul y verde estamos hablando por acá entre 5, 7, 5, 10. Entre 5 y 10 miliamperios metro que se puede estar viendo reflejado. En cierto momento esto
Estos análisis se pueden hacer o visualizar en la frecuencia en el tiempo o en el tiempo. Si uno lo pone a variar en el tiempo, estas elevaciones temporales de los potenciales, para este caso, intensidad de campo magnético, igual en las esquinas. Para el otro caso, en las áreas más amplias, o en la mayor parte del área, pues se ve, digamos, el campo un poco más uniforme. Y aquí tenemos nuevamente el visor del vector energético, el vector de Poynting. Para este caso de análisis en microvatios metro cuadrado, vemos que igual sigue teniendo el mismo comportamiento en las esquinas, que hay una elevación de los campos y por ende el vector de Poynting es el producto entre los dos campos, pues continúa mostrándose en esas esquinas la elevación. Aquí para ir concluyendo, el escenario de estudio de análisis, lo que tenemos es que la norma nos entrega un escenario de análisis de una fuente de daño que puede causar daños cerca de la estructura. Ese cerca de la estructura electromagnéticamente tiene un comportamiento y ese comportamiento pues, puede ser perjudicial o dañino para los equipos que estén almacenados o que estén operando dentro de la estructura. Por eso, finalmente, si uno revisa la norma o revisa la literatura, lo que se hace es tener unos escenarios de fuentes de daños y mencionarlos. Y con esos escenarios mencionados, pues lo que se puede hacer es un análisis de riesgo y esos riesgos va a dar que algo es aceptable o tolerable o que no es tolerable o no se acepta. Pero simplemente no deja de ser un análisis de datos, de valores, de la experticia que se tenga para analizar la norma, de la experticia que se tenga para analizar los valores representativos del sistema. Pero aquí con este tipo de software, pues hay una ventaja muy fuerte, muy adicional, es que se pueden analizar escenarios ya desde el punto de vista de ingeniería de aplicación, donde básicamente se puede conocer el valor de los campos electromagnéticos en una estructura a analizar y en el punto de análisis que sea necesario o que se requiera para cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de investigación. Mientras que en otros escenarios solo se limita a seleccionar datos o valores numéricos para identificar la necesidad de protección o no. Con estas herramientas computacionales hay un paso más adelante en lo que tiene que ver con el análisis, ya que se puede conocer de primera mano, de primera medida, cómo es el comportamiento de los campos en cuanto a magnitud, cómo es la distribución del campo donde se está analizando y donde hay puntos donde los potenciales se van elevando más con respecto a otros puntos. Entonces, esto de el electromagnetismo computacional representa unas herramientas bastante bondadosas para hacer estudios e ir, digamos, un paso más avanzado en cuanto a lo que tiene que ver a los estudios integrales de temas de descargas eléctricas atmosféricas y por ende pues el tema de simulación. Para este caso tenemos acá mm, la forma de onda, ya como había mencionado el estudio en el software de simulación FECO, se puede analizar desde dos ópticas, obtener resultados desde dos puntos de vista. Uno es el análisis, digamos, geométrico y espacial del comportamiento de los campos electromagnéticos. Es
decir, en el dominio del espacio y todos los movimientos espaciales que tiene. Y lo otro son los análisis temporales también que se puedan hacer. Pues para este caso, esta fue la señal que se le inyectó al software para hacer todos los análisis y también poder tener resultados eh, desde desde el análisis temporal. Para este caso podemos ver aquí una onda característica de tipo rayo. Tiene un frente de subida, un DIT, que alcanza rápidamente los 30 kiloamperios, más o menos en 10 milisegundos. Ese fue el tiempo que le dio. Se tomó esta fuente de inyección de los 30 kiloamperios con un modelo matemático. Aquí pues básicamente llega a un pico máximo que son los 30 kiloamperios, y esos 30 kiloamperios pues no se sostienen en el tiempo, sino que es un pico y tiene un frente de bajada de onda, digamos un poco más suavizado por acá estamos hablando 15 kiloamperios, que sería la mitad de la onda, más o menos el valor medio. Estamos hablando que por acá al 50% del valor de la corriente inyectada tenemos alrededor de unos 24 milisegundos, y finalmente todo el desarrollo de la onda se tomó como escenario de análisis hasta 100 milisegundos. Esta sería la escala temporal, esta sería la escala en kiloamperios, aquí está el orden de la señal en kiloamperios, y para este caso pues se tienen 30 kiloamperios y con un desarrollo de onda hasta los 100 milisegundos. ¿Qué sucede con el software? Pues lo interesante del software es que se pueden hacer muchos escenarios de estudio. Es decir, que para este mismo caso, estudio de caso, que es la estructura de la casa de análisis, podría empezar a tenerse una variación de la magnitud de la corriente. Uno podría tomar escalas de incremento de 20 kiloamperios, seguir con 50, 70, 90, etcétera, y manejar las mismas condiciones de geometría de la casa y ver qué va pasando con los campos electromagnéticos en la misma superficie de análisis. Lo otro que se podría hacer en el software también sería las distancias. ¿Distancias de dónde? Del punto de impacto a la estructura. Para este caso, este estudio se tomaron 100 metros de separación entre el impacto a tierra y la estructura. Podría manejarse en longitudes mayores a 100, por lo menos llegar hasta 200, y longitudes menores hasta llegar a simular un impacto directo en la estructura, que sería cambiar la fuente por un S1. El S1, la norma dice que es un impacto directo en la estructura. Entonces, en resumen, esta es la señal que se tomó para toda la simulación. Aquí, estas señales se están analizando en la línea de la frecuencia. Aquí se tiene la frecuencia 100, 200, estamos hablando de kilohertz. Esta escala está en kilohertz, 200, 300, hasta 400. Por acá está 420, 430 kilohertz. Y la línea que está en color azul es la casa con conductor perfecto, y la que está en verde, en color verde, sería la línea de cuando se cambia el material de concreto. Si aquí tenemos el campo eléctrico medido en escala de voltios metro, pues lo que se observa acá, sobreponiendo los dos análisis, se puede ver que aquí tiene una mayor magnitud en escala de campo eléctrico frente a una menor magnitud en escala de campo eléctrico, y con la variación o el cambio de frecuencia pues va incrementando el valor del campo eléctrico. Viendo eso con respecto a la escala. Si se ponen las dos, pues se ve el cambio significativo que se da con la magnitud del campo eléctrico en la misma escala de frecuencia, y para
los diferentes casos analizados, que uno fue el caso de la, de la casa con conductor perfecto y el otro en concreto. Esta es la señal medida ya en la casa en el tiempo, lo que dura el desarrollo de la inyección de la onda de 100 milisegundos. Para el caso de 100 milisegundos, en escala de campo eléctrico, esta se tomó solo para el escenario 2. El escenario 2, que sería el caso de la casa en concreto, la estructura en concreto, se tiene inicialmente un pico máximo de 650, estamos hablando acá de microvoltios, 650 microvoltios metro, viene y baja hasta un punto, digamos, mínimo de toda bueno, digamos mínimo del primer desarrollo hasta que se extingue la onda, viene amortiguándose. En este tiene otro impulso. Estos impulsos de amortiguamiento se dan por la estructura, porque es una estructura cerrada en concreto y estamos midiendo en el piso. Y en el piso lo que hace básicamente, como se vio en las imágenes anteriores, es tener unas ondas que se absorben y otras se reflejan en las esquinas de la edificación. Entonces, esas ondas que se reflejan pues van a hacer que se den estos picos hasta que se extinga ya la onda o el escenario acá después de los 100 milisegundos. Esta onda típica eh, o característica para este problema en particular tiene que ver con la elevación del campo eléctrico hasta un punto máximo, y ahí disminuye, tiene reflexión y se adiciona valor energético y nuevamente tiene una extinción casi hasta los 90 milisegundos, donde nuevamente la reflexión de las aristas de las esquinas da un último pulso de valor energético. Para este caso entonces de estudio se tiene la señal temporal, es decir, ya un análisis en el dominio del tiempo de cómo se vería el comportamiento a la inyección de un impulso electromagnético de una corriente de rayo de 30 kiloamperios y con esas características que ya se mostraron con anterioridad. Listo, el software también permite analizar analizar en la escala de los milivoltios metros, es decir, en la escala del campo eléctrico, analizar, entonces como mencionaba, el software puede analizar la escala de medida para el campo eléctrico en la superficie que uno quiera analizar con pequeñas variaciones de los materiales. Es decir, que se podría tener un concreto de ciertas características o el software permite hacer la creación de materiales para tener unas características, digamos, más reales, más aproximadas a lo que se tiene previsto para el estudio. Si la estructura cambia digamos, a estructuras livianas, que sería un drywall o un G-Plaque, pues podría hacerse un estudio un poco de los materiales, ver cómo sería el comportamiento de las permitividades y las permeabilidades, y en el software pues permite el ingreso de este tipo de elementos, las modificaciones a los materiales y manejar cualquier tipo de análisis. Pues, finalmente, ya para concluir esta parte, se resume las ventajas o las bondades que tiene un software de simulación de electromagnetismo computacional para todo lo que tiene que ver con el tema de descargas eléctricas atmosféricas
Y aquí pues se pueden analizar bastantes escenarios de estudio, mm, buscando, para el caso de los rayos, pues buscando cuándo impacta cerca de la estructura. Puede hacer un ejemplo, una simulación cuando impacta en la estructura, y también se podría hacer la simulación de la red eléctrica impactando cerca en la propia red eléctrica o impactando cerca de la red eléctrica, y ver la propagación de los campos electromagnéticos hacia la estructura por las redes eléctricas. Entonces el software presenta grandes ventajas y se pueden hacer varios escenarios de análisis, lo que complementaría lo que son las normas, los criterios y la experticia pues de las personas que trabajan en este campo de análisis de comportamiento de las descargas eléctricas atmosféricas en cualquier tipo de estructura.